sea, que estas rutas me van a durar 4 telediarios. Con todo el ripio. Tu vera. Se distraiga, Samuel. Rocinante, ¿tú en qué estás? ¿Estás conduciendo o cojo los mandos yo? Ripio y resaca. Los dos empiezan por R y los dos dándolo de cabeza. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. En el anterior episodio, totalmente embelesado con el paisaje, íbamos dirección sur por la ruta 7 buscando el final de la carretera austral. Para estar la nieve aparentemente tan cerca no hace nada de frío. Llevo la chaqueta de verano, hombre, aquí es verano y sin nada debajo ahora. Las vaquitas ha perdido, como aquella vez de África, que todas las vacas venían a atacarme. Era como un imán para las vacas. Está mezclado un trámite de como de cemento, un trámite de ripio, cemento, ripio, sin previo aviso. Aquí atentos para frenar. Pasamos del cemento al ripio sin previo aviso. Aquí pasamos al ripio. Ahí estamos. Cojones. Opa. Opa. Ahora que hemos vuelto a la vegetación salvaje, porque todo el norte de Argentina, cuando crucé de lado a lado, Paraguay, norte de Argentina, norte de Chile, pero volvemos a la naturaleza salvaje. La Patagonia chilena, como cuando estuve por Brasil, por la zona de Mato Grosso, Paraná y todo eso, ves plantas que parecen de película de Avatar o de extraterrestres. Unas hojas de 1 metro de diámetro. No te embales, no te embales. No te embales, que no se ven. A veces me meto yo solito en la montañita de ripio. Intento ir por las huellas. Está más durito, está el ripio apartado. Pero a veces no sé cómo me las apaño, que me salgo de la... Acaba de pasar la maquinita que echa tierra y que la allana. Y no sé qué es peor. Que estuviera el carril como estaba, o con la tierrecita recién hecha. Estaba todo... como todo movido. No hay panta de rodadura. Está todo tierno. Ay, gracias, después de comer. Hemos mirado a nuestra siguiente gasolinera. Hemos dicho, bueno, 200 kilómetros, según nuestros cálculos, 200 kilómetros un par de horitas. Esto no lo teníamos en cuenta. Esto no lo teníamos en cuenta. Oh, tío. Y ya lo que me faltaba. Este sol y sombra. Que tanto me gusta. ¿Ves? No se veía el suelo. Tengo la tierra movida. Opa. Si solo hay una piedra en el camino, es de la que pillo yo. Tienes especial facilidad para salvarte las piedras del camino, así que no te quejes. Ahora hago pan y me caigo. Por hablar, vamos. Ahí viene un coche de frente. Yo no veo... Ah, no viene de frente. Estoy viendo. Con 4 intermitentes, pues sí, buena idea. Voy a poner 4 intermitentes yo también. La polvarín, ¿no? No estaréis viendo nada porque estará la cámara toda en polvo. Voy a quitarle el polvo, venga. Oh, tío. Joder. Ah, es que delante va un trailer. Y detrás el autobús. Y detrás nosotros. Hay un trailer por aquí, por Dios. Por la Virgen Santísima. Hostia, cómo va escupiendo. Cómo la furgoneta va escupiendo tierra para atrás. Estoy tragando polvo como... la boca como la sale un zapato. Sí, va un trailer. Con 2 cojones. Menos mal. Hostia. Menos mal. Hostia. Aquí una catarata. Menos mal que le arreglo la cadena hoy ya, porque esta vez las últimas ya. ¿Escucháis todo lo que para mi cubre cárter? Un día de estos os voy a enseñar las heridas del cubre cárter. No nos va a ver. Vamos a tener la gracia con nosotros. ¿Cómo se mete ese camión aquí? No hay que más remedio. Esta es la carretera que hay, no hay otra.
¿Frío? ¿Alguien dijo que iba a llover aquí o que iba a hacer frío? Me cago en 10. Hostia. Pues se ha salvado de chiripa el coche. El coche se ha salvado. El coche se ha salvado de chiripa. ¿Veis el calibre del tráiler? Es imposible pasarlo. Imposible. Llevando la moto por sensibilidad. Era necesario esto. Podríamos habernos esperado que se fuera el camión. 20 minutitos de estar. Estoy chupando polvo, ¿eh? Bueno, ¿hemos llegado al asfalto? No me lo creo. No me lo creo. Bueno, vamos por ahí. Vamos a quitarnos el camioncillo de encima. Ha habido un momento en que Dinsi se separó del camión, y yo he dicho: haces bien, Din, en separarte, dale un poco de margen, que nos estamos comiendo todo su polvo. Bueno, pues a este lado de la montaña parece que está el aire algo más fresquito. Mirad, espérate, limpio la cámara. Mirad, ¿está la nieve ahí? ¿Me podrá esquiar ahí? Seguro que sí. En helicóptero. Qué curioso. No sé si veis el asfalto rojo. Pues el aspecto visto de cerca, bueno, de cerca no lo he visto ni quiero. De cerca es como lija, como una lija gruesa, una adherencia, o sea, se siente como adherencia, como rugoso. Maravilla. Tiene toda la pinta que toda esta zona, en invierno, será nieve, pues tienen los palitos esos para medir la altura de la nieve. O sea que todo esto en invierno será nevado. Y las curvas muy cerradas, lija en el suelo, para que agarre bien la moto. Ahí no se escapa la moto fácilmente. Acabamos de pasar el parque natural. Acabo de ver un cartel de creamos empleo, Chile, creamos empleo por tu seguridad, por tu no sé qué, o sea, pura publicidad política, pura publicidad política. Pero cada vez que veo un cartel de creamos empleo, a continuación desaparece la carretera. Y claro, ya interpreto que el creamos empleo es que están trabajando en arreglar la carretera, y al estar trabajando pues crean empleo, los trabajadores que están trabajando en la carretera. Creamos empleo, carretera hecha una mierda. Creamos empleo, carretera hecha una mierda. Pero esta vez no. Ponía creamos empleo, pero no ha llegado a la carretera todavía. Madre mía, ¿cómo he llegado al sitio? ¿Qué me estás contando? ¿Lo veis? No. ¿Veis lo mismo que yo? Yo creo que no lo veis. Y es que hemos llegado al sitio del postureo. Aquí otro tipo de flor nueva, amarilla también como las primeras, y las moradas se han multiplicado por 1 millón. Por 1 millón. O sea, es como los campos de lavanda allí en España, cuando es los tiempos de la lavanda. Pero no sé qué flor es, luego le preguntaré a Google Lens. Huele como cuando entras a una tienda de incienso. Era todo como una alfombra. ¿Lo veis? Antes era, mira allí, campo entero. ¿Qué será? Que huele tan rico. Morado por todos lados. Ah, mira, ahí es Coyhaique, joder. Es una ciudad grandecita donde pasar la Nochevieja o el Año Nuevo. Coyhaique. Y es una ciudad grandecita. Madre de Dios. Con Coyhaique grande. Bueno, pues último trayectito de off-road del día. Estamos cerca. El GPS dice 10 minutos. Pero por aquí del GPS ya no nos fiamos. En Coyhaique creo que hay hasta aeropuerto y todo.
Pues yo creo que es la ciudad más grande del sur de la Patagonia. Del sur de la Patagonia chilena. Ahí lo tenéis, Coyhaique. ¿Se ve o no se ve? Grande de cojones, ¿no? ¿Cómo no va a ser grande Coyhaique si es la capital de la región de Aysén, la penúltima región dirección sur en Chile? Pues sí, no es la fiesta de Año Nuevo más grande en la que he estado, pero hubo fiesta finalmente. ¿Sabéis quién en el viaje? Ya lo conocéis. Nadie ha preguntado por él. Por cierto, nos presenté a alguien que me va a acompañar en Sudamérica en este viaje. Se llama Sancho. Presento a Sancho. Sancho se viene conmigo a Sudamérica. Estamos muy solo en África. Entonces lo voy a esconder en la maleta para que viaje en la bodega. Espero que no diga nada. Sancho, te encargas de cuidar la moto en mi ausencia, ¿vale? El chico que me está guardando la moto se ríe de mí y dice: se está despidiendo de la moto más que yo de mi mujer cuando viajo. Bueno, Rocinante, aquí te queda. Te dejo Sancho contigo para que te cuide y que no estéis solo, ¿vale? Venga, buen viaje. Hasta luego. Thank you. Y mientras Rocinante espera su turno, un poquito de turismo por Ciudad del Cabo. Estaba escondido, me metí un tanto miedo, pero ya Sancho se une al viaje. Vamos a amarrarlo. Te voy a amarrar bien, Sancho, ¿vale? Para que no te vayas a caer de ahí. Yo te voy a amarrar bien, no te preocupes. No es para que no te escape, no. Es para que no te caiga. ¿Ves bien así? ¿Fuerte? ¿Un poquito menos? Ahí está. Ya de ahí no te caes. ¿Te vas a estar quietecito ahí, Sancho? ¿Vas a vigilar la moto cuando yo no esté? Buena pista vas a tener ahí, Sancho. No te va a escapar una. Tienes ganas ya de salir de la maleta, ¿no, hijo? Bueno, pues Sancho, hoy aunque tengamos un poquito de resaca, va a tocar de andar un poco. No nos queda otra que retomar la marcha. Hoy vamos a intentar llegar a las catedrales de mármol, en el lago General Carrera, muy cerquita del río Tranquilo. ¿Qué pasa contigo? Estoy hablando contigo, estoy hablando con Sancho. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Vente. Gata, ¿tú también te quieres venir conmigo? Es que no hay más sitio. Ya va Sancho, Rocinante. ¡Ay, qué pelo! Vamos a ponerme en marcha. Sancho, saluda a la gente. Estás tímido, ¿no? Bueno, ya nos contarás cosas. Nos ponemos en marcha. Bueno, pues estamos en marcha. Pensaba que iba a tener la voz un poquito más cogida porque ayer hubo fiestuki. ¡Ey! ¡Hostia! ¡Ey! ¡Hostia! Mierda, la ciclista ha esquivado un bache. Culpa mía quizás que he pasado demasiado cerca de la ciclista. Se debe haber llevado un susto ella como el que me he llevado yo. ¡Qué bonito! Bueno, pues sí, lo que decía, anoche la fiesta estuvo dura. Y mira que llevo yo tiempo sin salir de fiesta. Yo no sé si nos agotamos a las 5 o las 6 de la mañana con el chunda chunda. Estuvo gracioso. Pasamos bien. Y hoy estamos en marcha. ¿Y por qué hemos retomado la marcha tan rápido sin pasar la resaca ni nada? Pues porque hay previsión de lluvia. Y la lluvia con... No noto que haga tanto frío, pero con lluvia quizás puede ser un poquito molesto. Conducir mojado y con frío. Así que nos hemos puesto en marcha para avanzar aunque sea un poquito. Vamos a quitarle unos poquitos de kilómetros a la ruta y a seguir disfrutando de estos paisajes. ¡Qué maravilla! Como dicen aquí en Chile, te pasaste. Te pasaste. Pues sí, lo que decía, Sancho me va a acompañar a partir de ahora. Sancho le tenía escondido en la maleta. No sé si os acordáis, iba de polizón escondido dentro de Rocinante, de una de las alforjas de Rocinante. Pasó en barco el Atlántico. Ha estado estos últimos meses escondido por las maletas, pero ha llegado el momento de que vea la luz.
A partir de ahora, Sancho me va a acompañar en el camino. Entonces vamos Rocinante, Sancho y yo. Tengo que tener cuidado hoy porque hay algunos agujeros en la carretera. Prefiero el ripio antes que los agujeros sorpresa, eso. Porque esos agujeros sorpresa, pues un buen llantazo te puede jorobar un poquito el paseo. Un buen llantazo. Así que vamos a ir con mucho cuidadito. Cuidado, precaución, ciervos sueltos. Ahora sí que sí, parece que está refrescando un poquito. ¿Qué hora es? Y la temperatura del aire está a 19. 2 de la tarde, 19 graditos. Pero la sensación térmica tiene que ser menos, de frío. Tengo que hacer una parada a ponerme ropita. Ahí había un cartelito de agárrate que viene en curva, ponía, que me ha parecido leer en el cartelito. Pareció leer, agárrate que viene en curva. Oye, me he dado cuenta que lo que pintan en el suelo eso negro, cuando lo piso la rueda atrás se va. Hace ¡wup! ¡wup! O sea que no me simpatiza, es un poquito deslizante. La rayita negra del suelo. Más nieve, madre mía, toda la cordillera de los Andes. Hacia ese valle vamos nosotros. O sea, yo creo que conforme vayamos bajando irá subiendo la temperatura. El destino de hoy es el lago General Carrera o lago General Cabrera. Para mañana llegar a las catedrales de mármol, que son unas formaciones rocosas dentro de un lago. Para llegar a ellas hay que coger un barquito. Así que veremos cuánto vale la turistada. Quizás nos acercamos a ver esas catedrales. ¿Esto qué? Hemos subido de 19 a 22 graditos. Y se nota tela la temperatura. Eso que se ve ahí, o eso que no se ve ahí, porque seguramente no se verá en la cámara, es un glaciar. Eso no es nieve que ha caído, no. Eso es la nieve que lleva ahí miles y millones de años. Y si es de enfrente, son glaciares también. Está enterito lleno de glaciares. Estas cabañitas de madera aquí perdidas, ¿qué me decís? Camping Los Ñires. Cualquiera que tiene un campito, pues le pone ahí una duchita de agua caliente, un no sé qué, un no sé cuánto, y monta un camping y tiene el business aquí para todos los turistas, que es una zona muy turística. Carretera Austral. Ahí las tenemos, los piquitos nevados al fondo. Y ripio. Pavimento 100. 17 kilometritos. 17 kilometritos de ripio. Vámonos, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Oh, ¿qué me estás contando? ¿Que le ha echado el cloro al agua? Eso no puede ser. Eso no puede ser natural. Quiero volver a ver ese lago. Eso no puede ser natural, ese color. Aquí el ripio está feo, ¿no? Y es que yo no me entero ni de la mitad de lo que pasa ahí abajo. Mirar todo lo que absorbe esta rueda. ¿Qué es esta locura? Me quedo sin palabras. Madre mía. Sancho, ¿cómo va? Sancho, di algo, vamos callado. Parece que lleva miedo. Miedo llevo yo. Rocinante, relajadito, que hoy llevamos a Sancho, que es su primer día. Relajadito, Rocinante. Yo llevo los ojos cerrados el Sancho. Hostia. Y el viento, ¿por qué chifla de esa manera? No sé si lo escucháis vosotros, el chiflido que tiene el viento.
Rocinante, vamos suelto tú, ¿no? Va un poco a tu aire. Te estás metiendo por todos los basecillos, ¿no? Estos espejos que le he puesto a Rocinante son una total cagada. Ya expliqué el otro día. O no lo expliqué. Estos espejos no son plegables. Todo lo contrario. Lo que hacen es cuando hay mucha vibración se van cayendo y me estorbarían en la mano en caso de salida de emergencia. Están abajo del todo. Podría ser al revés, plegable hacia adentro, justo para eso, para que no me estuvieran molestando. Control. 5 kilómetros de RIP que nos quedan de 17. Nos faltan 5. No cantes victoria, que te faltan bastante más de 5. Estáis viendo lo mismo que yo, ¿no? ¡Opa! Vamos a los baches. Es que cuando hay rodaduras de... ¡Oh, tío! No hable. Cuando hay rodaduras de otro coche, pues por ahí va la moto estupendamente. Pero muchas veces dentro de la rodadura hay algunos bachecitos y muchas veces directamente no hay rodadura y hay bastante ripio suelto en la rodadura. O sea que siempre hay que tener cuidado. Oye, me han engañado, dijeron 17 kilómetros y llevamos 21. Sigue mirando el cuenta kilómetros, sigue. Sería 27. Puente Becerra de Arroyo Sin Nombre, o Arroyo Sin Nombre. Por lo que le gusta a la gente poner el nombre a todo, no le han puesto nombre a este arroyo todavía. Si hasta Sancho tiene nombre, Rocinante tiene nombre. Están pensando, a ver qué nombre poner. Tantos lagos y ríos, estarán todos los nombres cogidos. Me faltaban flores rojas, pues hay una cosa que no son flores, pero son rojas. Rojas, amarillas y moradas. Se juntan 3 colores. Madre mía, qué exageración, qué burrada. La inmensidad de las montañas, es que no somos nada. No somos aquí absolutamente nada. Somos una piedrita más de este ripio. O sea que las gomas en ripio me van a durar 3 asaltos, madre mía. Yo creo que el ripio se debe de comer las gomas de lo lindo. O sea, yo cuando le meto acelerador y escucho como araña la goma al suelo, ese ruido me indica que estamos comiendo ruedas. A que estas ruedas me van a durar 4 telediarios. Con todo el ripio. Tú verás. Se distraiga, Samuel. Rocinante, ¿tú en qué estás? ¿Estás conduciendo o cojo los mandos yo? Ripio y resaca. Los dos empiezan por R y los dos dándolo de cabeza. Está entretenido el caminito. Porque al final también te distrae la vista. Aunque a veces también voy más pendiente de la carretera que del paisaje. Hay que parar de alguna forma, solo hay que capturarlo. Otro proyectil a mi cubrecárter. Ojalá haya aquí un mirador o algo que pueda parar. Pero Sancho no dice naíta nada, ¿eh? Él va ahí subido. Va como súper atento, con los ojos abiertos, mirándolo todo. Va impresionado, como yo. Que este continente es muy diferente al suyo. Aquí no hay babuinos. Aquí no hay gente de tu familia. Y tu familia somos yo y Rocinante. Esto es una locura de bonito, ¿eh? ¡Qué atentos! No tengo ni idea qué será la floresta. Lo único que sé es que huele muy. Sancho, retomamos la marcha. He hecho aquí un descansito aquí en el río para enseñarte el azul turquesa y el violeta de las flores, pero nos vamos ya. Pero hay un puente aquí por este río espectacular. Es una locura esto, de verdad que es una locura. Se lo recomiendo a cualquiera que esté pensando en alguna rutita. Ruta Patagonia chilena, ojo al dato. Os lo enseño desde arriba. Vais a flipar. Venga, os lo enseño desde arriba.
Bueno, hacia donde vamos es Puerto Río Tranquilo. Las excursiones guiadas a las capillas de mármol salen desde Puerto Río Tranquilo. Y Puerto Río Tranquilo está a orillas del lago General Cabrera o Carrera. Y este río desemboca a ese lago. Y este caminito bordeando el río hasta el lago es el que nosotros vamos a seguir. Vamos a informarnos de la visita guiada y luego gestionaremos a ver dónde dormimos esta noche. Y pues a Sancho esta mañana le puse su cinturón de seguridad y todo. Ya lo hay bien cogido. Una gafita le vendría bien. A ver si le gestiono una gafilla a Sancho. Y ahí, ya no lo hemos perdido, es donde desemboca el río en el lago, que es el mayor lago de todo Chile y Argentina, porque este lago está compartido entre Chile y Argentina. O sea, hay una frontera por el agua. General Carrera es el lago. Bonito, tenemos color, ¿no? Pues como decía, al otro lado del lago Chile Chico. Chile Chico, el paso de frontera a Argentina. Y yo estoy mirando a ver si Chile Chico o Puerto Yungay, Puerto Natales. Puerto Yungay, Puerto Natales, ferry de $200 que tarda 2 días. Por el otro lado tardaré yo 6 o 7 días en pasar. La gasolina y el alojamiento de 6-7 días. Cuesta 200 euros, $200, pero por otro lado, lo otro no sabemos cuánto me costaría. Y mientras conduzco, esto es lo que tengo en mi cabeza. Tengo que decidir ya urgentemente por dónde paso de Chile a Argentina. Por lo pronto, mi última turistada. Vamos a darnos un paseíto por el lago General Carrera para visitar las capillas de mármol. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.